Hola a todos, muchas gracias por venir a escuchar otro capítulo del podcast de arte. El día de hoy, Nayeli nos platica sobre la escultura de El David y respondemos algunas preguntas como ¿qué es lo que tiene en la mano? ¿Por qué no está circuncidado, siendo que según la historia bíblica era un judío y típicamente ellos estaban circuncidados? ¿Por qué tiene ciertos errores anatómicos, si es que se pueden considerar errores? Y también historias sobre de dónde viene, algunos daños que ha recibido, vandalismos, etcétera, etcétera. Hola, yo soy Manuel Arrazábal, cofundador de Canvas Lab, y junto con Nayeli Cabrera les traemos el podcast de arte. Nayeli es una apasionada del arte con estudios de diseño gráfico e historia del arte en Estados Unidos e Italia. Y bueno, yo solo estoy aquí para hacerle preguntas y aprender de este tema tan interesante junto con ustedes. Nosotros creemos que el arte es un reflejo del contexto cultural en el que fue creado. Por eso, de cierta forma, aprender del arte es aprender de la historia del pensamiento humano. Esperamos que lo disfruten. Ok, el día de hoy vamos a hablar sobre la escultura más famosa del mundo, que es el David. Esta escultura, ¿por quién está hecho, Manuel, esta escultura? Por el maestro Michelangelo. ¿Cómo se llamaba? O sea, ¿su nombre es Miguel Ángel o ese es su apellido o cómo está ese tema? Buonarroti. Ah, ok, entonces se llamaba Miguel Ángel y el apellido es Buonarroti. Sí. Ok. Esta es una escultura que tiene tanto valor artístico como valor histórico, como una historia increíble y está lleno de tantos mensajes, tantos significados muy interesantes. Y pues sí, vamos a explorar un poquito su historia. Y hay muchas frases también de historiadores que de hecho creo que la semana pasada publicaste algo en el Instagram de Canvas Lab que decía como que si ya viste el David ya no tienes que ver ninguna otra estatua. Sí, fue considerada la mejor estatua de su tiempo. O sea, las personas que la vieron en la vida real cuando recién la produjeron estuvieron como que asombradas, ya nunca más quisieron ver nada más. Es como que el pináculo del Renacimiento, es una obra maestra mejor hecha de esos tiempos. Pero entonces esa frase se escribió en ese tiempo, no es algo como que reciente de que alguien que hoy en día dice de que el David sigue siendo la obra maestra más impresionante que hay de la escultura. Esa frase es de Giorgio Vasari, que fue un historiador, o se considera el primer historiador de la historia, que De estaba arte. muy de arte, sí. Ujú. Estaba muy obsesionado con Miguel Ángel y su trabajo. Era como que su maestro, su ídolo, su todo. Sí, Oye, a ver, otra duda. sí. ¿Cómo se escribe Miguel Ángel en italiano? ¿Se escribe así literal Miguel Ángel? Porque también estamos acostumbrados, que creo que es por los gringos, a decirle Michelangelo, ¿no? Michelangelo. Pero ese es como que traducido al inglés, ¿no? ¿Cómo se escribe realmente en italiano? Se dice Michelangelo, con la CH, pero se pronuncia Michelangelo. Junto. Ah, ok. Entonces sí es el nombre real, Michelangelo. Sí, hay gente que se llama así. Ok, Aunque es ok. un poquito pretencioso, yo creo, pero sí hay gente que se llama así todavía. Michelangelo. Ok. Sí. No, yo pensaba que eran los americanos queriendo hacer todo en su idioma, pero pues al parecer somos nosotros los que lo tradujeron a Miguel Ángel, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de la fascinante historia que tuvo en sí la fabricación de esta escultura, ¿sí? Eh, Prácticamente cuando decimos que esta escultura es de Michelangelo, o de Miguel Ángel, es cierto, pero a la vez como que no es tan cierto, ¿sí? Porque se sabe que hubieron diferentes artistas que trataron de trabajar esta obra de arte, pero dejaron el trabajo como que a medias, ¿sí? Se cree que el primero de estos fue Donatello, que es uno de los grandes maestros del Renacimiento, pero como que el Renacimiento temprano. Una de las tortugas ninjas también. Fue maestro de Miguel Ángel, ¿no? No de ¿O él no? Ah, específicamente, ok, pero digamos, de los maestros, podremos decir, ¿sí? ok. Entonces, se cree que esta fue la primera persona que empezó a trabajar este bloque grandísimo de mármol. Y la cosa que a mí se me hace muy interesante, que es muy interesante notar, es que la escultura del David está hecha de un solo bloque de mármol. Y esto es muy inusual, ¿sí? Porque normalmente, por ejemplo, todas las esculturas antiguas, clásicas de los griegos, de los romanos, se producía, por ejemplo, el tronco con un pedazo, los brazos con otro pedazo. Por eso es de que a veces se ven como que fragmentadas. Y por eso es cuando a veces se rompen como con líneas muy limpias o como que con pedazos muy
como que líneas muy marcadas, en vez de despedazarse todo, se rompe, por ejemplo, los brazos o la cabeza y así, porque se hace con diferentes pedazos. Cuando se rompe, simplemente se despegan pues, las dos partes que iban unidas antes, ¿sí? Pero el David está hecha de un solo bloque de mármol, que es algo que requería muchísima técnica, muchísimo trabajo más que si lo hubiera hecho como que por partes, ¿sí? También me imagino que en la extracción, ¿no? O sea, sacar un bloque de mármol así de grande y de esa calidad, me imagino que también es difícil, ¿no? Sí, y de hecho se sabe que el mármol que se usó es lo que se considera el mejor mármol del mundo, que viene de Carrara. Carrara es una región en los Alpes donde prácticamente se extrae el mármol y de eso lo tuvieron que llevar hasta Florencia, que eso tuvo una parte muy importante en la historia de Miguel Ángel, el hecho de que Los, fuera mármol de los Carrara. Alpes también tienen una parte, o sea, yo sé que es un complejo montañoso que está en varios países, pero esa parte Carrara sí está dentro de Italia, Me o agarras no en curva. sabemos. No sé yo específicamente, pero yo creo que sí, porque Ok, Carrara se me hace un nombre muy italiano. sí, Pero suena italiano. lo puedes buscar en Google rapidito mientras te cuento lo que más pasó, ¿sí? Ok, Bueno, se sabe que la primera persona oficial que tenemos en el récord que empezó a trabajar con esta escultura fue Agostino de Duccio. Agostino de Duccio fue un estudiante de Donatello y él tenía como que la comisión de empezar a hacer diferentes esculturas para las iglesias, para la iglesia de Florencia, ¿sí? Y se sabe que trabajó un tiempo con esta escultura y le hizo algo por ahí en los pies, empezó como que a darle unos trazos, pero por razones desconocidas dejó su trabajo a medias y pues ni a medias apenas lo empezó y lo dejó ahí. Muchas personas creen que es porque se murió su maestro y como que no tenía como nadie que fuera su tutor, entonces pues más que nada se despegó del trabajo. Y el mármol se quedó ahí 10 años. Después sabe que otro artista que se llamaba Antonio Rossellino fue comisionado este pedazo de mármol para que empezara a trabajar lo que había tenido, lo que había empezado Ducho. Pero se sabe que el contrato con este artista como que se venció muy pronto después de esto, entonces se venció su contrato y dejó abandonada la escultura ahí. Pasaron otros 26 años antes de que alguien le prestara atención a este bloque de mármol y mucha gente lo llamaba el gigante, porque era un bloque enorme de mármol que estaba abandonado, que nadie quería y que muchas personas piensan que los demás artistas habían rechazado este bloque porque el mármol estaba como que muy quebradizo, que no era un buen mármol, es lo que ellos consideran, ¿sí? muy duro, ¿no? Que la dureza hace fragilidad también. Así que cuando lo rompían, como que se quebrajaba y no era fácil para manejar, ¿sí? Por cierto, Carrara sí está en Italia Sí, y total. está muy cerca del mar, o sea, está como que, pues digo, no soy experto en la geografía de Italia, pero es como que en donde hace la curva, está cerca de Génova, que es como que Sí, donde hace la curvita, ¿no? sí. Italia es como una bota y es como que una bota que arriba tiene como un champiñón o un brócoli, digamos, una forma de un brócoli. Ok. Bueno, donde la bota se va transformando en un brócoli, por ahí está Carrara. Vamos a incluir un mapa mejor, para Ok. que sea más fácil de ubicar. Ok, mármol de Carrara. Bueno, eh, la historia de esa escultura en sí, cuando empezó a nacer, empezó en 1501, cuando se comisionó a Miguel Ángel, a que empezara a trabajar con esta escultura. Sabemos que él, por ejemplo, ya había creado lo que fue la Piedad. Si la Piedad fue su escultura con la que inició su carrera, que lo catapultó, digamos, al éxito para que pudiera ser un artista reconocido. Es que también es otra obra maestra, ¿no? Es impresionante que tu primera escultura, que bueno, estoy seguro que no es literalmente lo primero que hizo, me imagino que es como que la primera Obra escultura que famosa. trató de vender o que publicó, ¿no? Porque pues no, es inhumano que la primera vez que talles una piedra salga la piedad. Sí, y se sabe que cuando empezó el David, Miguel Ángel tenía solo 26 años. O sea, ¿qué estás haciendo todos los 26 años? ¿Qué está haciendo yo? Sí, Jugando videojuegos, yo creo, no sí. sé. Exacto. Entonces, se tardó aproximadamente 3 o 4 años en realizar esta escultura. Y hay muchos cuentos que se dicen de ese periodo. Muchas personas creen que casi no comía, que ni dormía, que dormía ahí al lado, debajo de la lluvia, en la intemperie. Su dedicación es algo que es remarcable en muchas personas que cuentan relatos de ese tiempo. No estoy segura que todos sean verdad, pero creo que a todo mundo le queda bien claro de que
Miguel Ángel sí se dedicó muchísimo, como que en alma, en cuerpo, en tiempo, en todo a esta obra de arte. Es por la misma dureza, ¿no? Me imagino que pues no puedes estarle pegando con un cincel, o si le pegas con un cincel tiene que ser como que quitándole pedacitos chiquitos, chiquitos, porque si das un golpe como que tratas de agarrar un pedazo muy grande, pues de repente se desprende mucho más de lo que querías y arruinaste la obra, ¿no? Entonces me Sí. imagino que era como que golpes chiquitos y pues yo quiero pensar que con una lija o con algún tipo de lija tallarla mucho, ¿no? Para lograr esa superficie lisa. Y pues si es duro, pues tal vez estás así como que horas tallando así nada más un lado de la nariz, por ejemplo. Sí. Entonces pues te vas a tardar, pues quiero pensar que años Entonces, en terminarla. en caso de que alguien por ahí no ubique todavía la escultura de la que estamos hablando, descríbeme un poquito lo que es esta obra de arte. Pues es David de la mitología romana, o no, bueno, no, Biblia. pues de la Biblia, Ujú. de la Biblia, que es David y Goliat, que es este joven, pues según lo que recuerdo la historia, era como que un joven pues, no tan alto, no tan atlético, que no parecía un guerrero y le gana a Goliat, que era como que un gigante. ¿Era un cíclope o simplemente era un gigante? Gigante. Ok, bueno, era un gigante y David le gana como que agarra pues un pedazo de tela y le da vueltas con una piedra encima y se la avienta y le pega en la cabeza a Goliat y lo derriba. Entonces es como que una historia de que eh, de un underdog, de que el que todos piensan que va a perder termina ganando. Ujú. Y bueno, ahora sí, la escultura en sí, pues está parado como lo que yo recuerdo que se le llaman contraposto, que es como Ujú. que recargado más en una pierna que en la otra y eso hace que la escultura sea más relajada. Pues obviamente es todo blanca, el mármol, bueno, blanco grisáceo, ¿no? Porque pues no es así como que puramente blanca, porque yo nunca lo he visto en vivo, pero las imágenes así las veo. Está completamente desnudo, pues tiene una anatomía pues perfecta. Y ahorita dije que como que estaba en la historia era como que un débil, pero realmente aquí sí se ve una persona fuerte, o sea, sí se ve musculoso, no demasiado, pero sí tiene músculos definidos, tiene el pelo chino y pues nada, o sea, sale David así como que recargado más en una pierna que en la otra. En la mano derecha creo que lo que trae es la tela con la piedra que usó para derribar a Goliat, o no sé exactamente qué es lo que tiene ahí. Y está él volteando hacia un lado, como cuando volteas a un lado para que te tomen una foto y te veas más guapo, más o menos así. Ok. Y tiene el pelo chino. Eso es mi descripción de el David. Ok, la verdad es que esta obra de arte está hecha con una gran técnica que toda esta anatomía masculina es de verdad, o sea, con toda la palabra, una obra de arte. O sea, tú lo ves y Hasta las rodillas, o sea, no es como que nada más una bola, o sea, se alcanzan a ver como que, pues no sé, los ligamentos, o sea, las costillas también, o sea, sí, sí, el ombligo, no es nada más como que un agujerito, o sea, tiene dobleces, sí, está muy impresionante. y en este tiempo, digamos, la gente estaba de verdad maravillada con esta enorme obra. Y de plano, por eso surgieron personas como Vasari que la clasificaron como la mejor escultura, que después de esto ya no ocupas ver nada en el mundo, ya te puedes morir en paz, ¿sí? Lo que a mí me hace, primero que nada, reflexionar es como una gran lección de vida, que de un pedazo de mármol que nadie quería, que todos desechaban, que creían que tenía debilidades, que no era apto para hacer nada grande, surgió esta obra de arte que es prácticamente la escultura más famosa del mundo hasta hoy en día, ¿sí? Entonces, para mí es ya como que una lección de resilience, ¿cómo se dice? De Resiliencia. resiliencia que muchas veces podemos prácticamente decir, no, esto no sirve o esta persona, whatever. Es una aplicación que yo encontré como que a mi vida personal, ¿no? Que muchas veces podemos perder muy rápido la fe en alguna persona, alguna cosa, alguna idea, etcétera. Pero esta escultura nos demuestra que en las manos correctas de la persona correcta, cualquier cosa puede ser una gran oportunidad y puede ser pues una idea que vale millones, ¿sí? Pero ¿y tú crees que, o sea, realmente el hecho de que esa pieza de mármol fuera tan difícil de trabajar contribuyó a la belleza de la pieza final? O sea, como que la dureza de ese mármol ayudó a que fuera tan buena la obra, o realmente Michelangelo hubiera logrado eso con una pieza de mármol más sencilla. Digo, entiendo que esta era especial por el tamaño.
Pero la Eh, dureza es más mi duda, como que la dureza, lo difícil de trabajarla contribuyó. yo no diría que fue esa la razón, yo diría que o sea, el takeaway de esto es de que a pesar de todos estos obstáculos, a pesar de todas estas dificultades que tenía esta pieza particular de mármol, Miguel Ángel estuvo dispuesto y fue capaz de hacer esta obra maestra a pesar de los obstáculos que tuvo. Y otra duda que tengo, Ujú. ¿él compró la pieza de mármol o era como que una pieza tan despreciada que fue que sí, te la regalo? ¿O cómo funcionaba ese tema? No, prácticamente esta pieza pertenecía a lo que es el Guild. El Guild era como, digamos, la escuela de patrones de arte de Florencia. Mm, Entonces, ellos compran esto y se lo asignan, digamos, a un estudiante, por decirlo así, algún trabajador, y ellos a nombre es como una firma, podríamos decir, no sé cuál es la palabra adecuada en español. eh, Ellos son como que ¿cómo se dice? Los empleados, los el empleadores, gremio es la palabra gremio. correcta. Ajá. Ajá. Y Miguel Ángel hacía parte de ellos. Entonces es como si fuera una escuela, una academia, y eso la escuela se la da a él para que él la trabaje, ¿sí? Ok, ok. Ahora, vamos a hablar sobre algunos datos interesantes del David, ¿sí? Y primero que nada, vamos a decir la cosa más importante, que es el tamaño enorme de esta obra de arte. Prácticamente mide 5.17 metros. O sea, más de 5 metros. No es como que del tamaño de una persona normal, es No, de proporción enorme, ¿sí? sí, pues es como el triple que una persona normal. Y ahorita un poquito más adelante vamos a ver por qué es tan grande, ¿sí? Pero vamos a hablar de los detalles físicos, lo que podemos observar, ¿sí? Aparte de ser tan grande, muchas personas notan que las proporciones pueden estar un poquito extrañas, ¿sí? Muchas personas piensan que, por ejemplo, que las manos están un poquito más grandes de lo que deberían ser. ¿Sí? Siendo un maestro tan importante como fue Miguel Ángel, parece como si hubiera sido un error de que sus manos estén, por ejemplo, tan grandes. Sí, Eh, parecen manos de chimpancé, ¿no? Así todas largas y grandotas, sí. así como que para agarrarse de cualquier árbol. Y te voy a decir una teoría por la cual se cree de que David tenía las manos así. Y hay varias. La primera es de que la palabra David, como lo menciona en la Biblia, su significado literal es de mano fuerte, ¿sí? Mm. Entonces muchas personas creen que para que nadie le quedara dudas de quién era esa persona, Miguel Ángel le puso las manos grandes para que la gente supiera, ok, lo vea, tiene las manos grandes, entonces debe ser David. Así que en ese tiempo la gente estaba muchísimo más familiarizada con la Biblia de a lo mejor lo que nosotros estamos hoy en día. ¿Sí? Sí, pero ya ando diciendo yo que es mitología griega y pues no, digo, no, dije mitología romana. Sí. Otra cosa muy importante es lo que tú mencionas, el contraposto. ¿Sí? El contraposto es esta posición cuando una rodilla está un poquito dobladita y con que el peso se distribuye como que en la cadera, y eso hace como que el cuerpo esté un poquito como que curviadito, ¿sí? Aparte de que si quieres posar para una foto, como tú dices, eso te hace ver como que un poco más atractivo en general. Y así es como te paras también, o sea, normalmente cuando estás parado, pues no estás en los dos pies, estás más recargado de un lado que del otro, ¿no? Y como que vas cambiando de lado porque pues es más cómodo. Y sí, y esto es como que una gran característica de muchas esculturas del Renacimiento, porque estas esculturas están inspiradas en el arte clásico de los romanos y los griegos. Entonces, por ejemplo, en otros periodos de la historia, como en el periodo de la Edad Media y así, la gente hacía obras de arte que están como que bien tiesas. También en la antigüedad, si vemos, por ejemplo, si pensamos en el arte de los egipcios, en el arte de los em, no sé, ¿cómo se dice? Los prehispánicos, hacían como que monos muy tiesos, ¿sí? Sí. Pero este contrapuesto es algo que de verdad revolucionó durante la Edad Clásica, que fue los griegos y los romanos, y durante el Renacimiento fue que se volvió a adaptar, como que la gente volvió a interesar. Es mucho más difícil, ¿no? Hacer contrapuesto que hacer un mono así como que todo derecho, todo Sí, tieso. porque no es simétrico, o sea, es un Ujú, poco más anatómicamente correcto. ujú. Y otra cosa muy interesante es la edad de este chico, ¿sí? Que no se sabe en realidad cuántos años tenía David en la historia de la Biblia, pero este David está, digamos, tiene algunas desviaciones de la historia original, ¿sí? La primera es esta, que es la edad, porque en realidad se inspira muchísimo, como te mencioné, en el arte clásico. Entonces, durante el periodo clásico, la gente
no es como que tuviera un modelo en particular, sino como que tenía estándares de belleza, como que un canon de belleza. Y específicamente la belleza se creía que ocurría entre los hombres entre 17 y 20 años. Entonces, como que si ya tienes 21, ya empiezas, tu belleza empieza como que a declinarse, ¿sí? Entonces, este estatus se hizo cumpliendo estos estándares de belleza. Em, y sí, se puede calcular de que de este chico David, en esta escultura, tiene 17 a 20 años, ¿sí? Yo siento que es más grande, ¿eh? O sea, por lo desarrollados que están sus músculos, aunque digo, hay niños que a esa edad ya están brutalmente fuertes, pero yo, si no me dijeras esto y me dices cuántos años tiene, yo te diría, pues no sé, unos 25, 26 años, algo así. ¿Ok? O sea, no sé, como que también, o sea, por ejemplo, si ves a los futbolistas cuando están bien jóvenes, los comparas como que con el físico que tienen cuando tienen 26, 25, de 25 años para en adelante, sí hay una diferencia, o sea, sí están más sólidos, se ven como más un adulto, pues. ¿Ok? Sí, bueno, Y aquí se ve como un hombre ya formado, o sea, como que ya estás en tu punto, ya de ahí es puro deterioro, de ahí en adelante, ¿no? ok, ok, yo sí veo, o sea, podemos calcular diferente edad, pero pues no cabe duda que es una persona muy joven. Sí, no es un hombre treintón, cuarentón, ¿sí? Y Los otra, treintones somos jóvenes, Nayeli. sí, pero no tan joven como este David, ¿me explico? Sí. Bueno, otra cosa interesante también que este David como que se desvía un poco de la historia original es que no está circuncidado, ¿sí? Y normalmente, digamos, en los tiempos de la Biblia, sí, creo que todavía, pero los judíos, es lo que era la religión de David, ellos se circuncidan, sus creencias. Ujú. Entonces, este David no está circuncidado. Mucha gente cree que es simplemente porque quería como que actualizar la historia de David, que Mm. sí, como que era más apropiado para la gente de su tiempo, que no está acostumbrada a ver personas circuncidadas. Mucha O gente sea, en Italia me imagino que ya no era tan común la circuncisión. mucha gente, es que hay diferentes teorías, ¿sí? No hay como que una respuesta definitiva. Miguel Ángel nunca dijo esto es por lo cual lo hice, aunque sí hay relatos que son como que medio dudosos, que en una ocasión Miguel Ángel dijo que porque este David suyo que había creado era cristiano y por eso lo había hecho Mm. sin circuncisión, porque era cristiano y no judío. Pero no sé si estas fuentes sean como que muy afiables. Y aparte, eh, en mi opinión personal, lo que yo creo que es la razón de verdad por la cual no está circuncidado es porque siendo que Miguel Ángel está estudiando de los modelos clásicos, no era una práctica común que los circuncidaran. Simplemente sus modelos, sus inspiraciones venían de las esculturas clásicas y esto era algo pues, que no se veía. ¿Sí? Ok. Ahora, hay un error, entre comillas de que podemos notar en David, y estos son sus ojos. De hecho, mucha gente nunca no se dio cuenta hasta a principios del siglo pasado se pudieron dar cuenta que sus ojos parecen como que están mirando a lugares diferentes. O sea, es como que una desviación como que muy, muy sutil. O sea, no es como que está demasiado obvio, sino como que sus ojos parecen que están como que mirando un poquito en direcciones contrarias, pero no tanto. Y no sé por qué sucedió esto, tal vez sí de verdad fue algún error de parte del artista o a lo mejor tenía una razón detrás de ella, no estoy segura, pero es un dato muy curioso. No es tan difícil de notar, ¿eh? O sea, aquí Nayeli, cuando me comparte un material de apoyo y estoy viendo que es el que también agregamos en los videos de Facebook y YouTube, y yo estoy viendo aquí una imagen que es como que un zoom de los ojos y sí se nota, o sea, por lo menos yo creo que si no me lo hubieran dicho, yo también hubiera notado de que, oye, pues, está medio raro, ¿no? Como que no está viendo el mismo lugar con los dos ojos. Sí, y la razón por la cual no se notaba antes es porque la gente en el pasado no tenía la tecnología como para elevarse y verlo a una altura, digamos, de la cara, Sí. viendo cara a cara, donde Sí, pudiera de verdad notar esta diferencia. no podían tomar una fotografía así de alta resolución y hacer zoom ahí, ¿no? Porque pues sí, me imagino que viéndolo desde abajo, pues los ojos los ves allá bien chiquitos y no alcanzas a notar eso. Sí. Y ahora, la cosa interesante es de que mucha gente pregunta siempre qué es lo que David tiene en la mano. Sí, que está como que descansando su brazo en su hombro y tiene alguna cosa que se ve bien rara, parece como que un pedazo de tela, alguna cosa.
la palabra correcta para este instrumento que tenía David es una onda, que es prácticamente como una resortera, pero que se usaba como con un cuero o algún tipo de material como que flexible, que se utilizaba para que la gente pudiera aventar piedras o cosas a larga distancia, ¿sí? Que Sí, según la historia de la Biblia es lo que sucedió, ¿sí? sí, con eso fue que derrotó a Goliat. Sí. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre la ubicación y la historia del viaje que hizo grande, esta grande escultura. Eh, la verdad es que la manera en que nosotros vemos al David hoy no es para nada como se había imaginado Miguel Ángel, porque esta había sido una comisión para fabricar una escultura que estuviera en el techo de la catedral de Florencia, que es la verdad una catedral muy alta y la gente tiene muchas esculturas que ya están en diferentes, por ejemplo, en el campanile, en diferentes como que mini bóvedas o como que nichos dentro de los edificios, y esta iba a ser una de las esculturas que se iban a poner en ese lugar. El problema, bueno, esto nos explica por qué la escultura es tan grande, ¿sí? Porque si iba a estar como que tan lejos y tan alto, Miguel Ángel se quería dar la tarea de que la gente notara todos estos detalles, ¿sí? Por eso también es la segunda teoría por la cual se cree que sus manos están tan grandes, porque viéndolo desde abajo, desde este ángulo, Miguel Ángel calculó de que sus manos tendrían que ser un poquito más como que prominentes para que se pudieran notar mejor, ¿sí? Sobre todo porque el trabajo que le hizo en sus manos, sobre todo la mano que tiene como que reposo, se le ve cada vena que tiene, cada músculo, cada Tendones y todo, tendón. ¿no? Se Ajá. ve, es un trabajo extraordinario que obviamente Miguel Ángel quería que la gente notara. Entonces, por Claro. eso se cree que lo hizo un poco más grande. Ahora, cuando terminaron este proyecto, cuando Miguel Ángel terminó su escultura y por fin la pudo como que revelar a su gremio, este, todos estuvieron de acuerdo que era una escultura demasiado perfecta, demasiado bonita como para que tener allá desperdiciada arriba donde no le pudiera ver. Entonces, hubieron diferentes artistas y personas importantes de su época que se reunieron para decidir entonces en dónde se iba a poner esta escultura, porque si no iba a poner hacia arriba, tenía que ser un lugar central donde mucha gente tuviera acceso para verla directamente. Algunas de estas personas fueron Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Cosimo Rosselli, Piero de Cosimo, que son personas de la familia Medici, Filippo Lippi y de la Robbia. Bueno, estas personas, entre muchas otras, decidieron que la escultura de David iba a estar enfrente, que es como el Palacio de Gobierno, podríamos decir, de Florencia, que en ese tiempo era la Piazza de la Signoria, que ahora se llama el Palacio Vecchio o Viejo, ¿sí? Entonces, en Palacio Vecchio, Vecchio significa viejo. Yo me hubiera viejo, imaginado que significaba bello. no, Ajá. Vecchio, sí. La vecchia Entonces, señora, entonces, digo, así le llaman al equipo Juventus. La vecchia señora es la vieja la señora, vieja no la señora. bella señora. Sí, Ok, para todos los que le vayan a Juventus, hoy ok, aprendimos que, digo, yo no lo voy a Juventus, yo le voy al Milan, ok. pero yo siempre pensé que era la bella señora. Bueno, el Palazzo Vecchio es, no estoy segura cómo es como el Palacio de Gobierno, donde la gente tenía sus juntas y en ese tiempo era una Donde república. trabaja el gobernador, el alcalde, haz de Hoy en cuenta. día, sí. Ajá. Bueno, entonces se decidió poner ahí. Y estuvo ahí por muchos años, estuvo ahí hasta 1873. Bueno, la cosa interesante es de que después de mucho tiempo, después de varios siglos que estuvo ahí, las condiciones como que del tiempo empezaron a dañar la escultura, que ya era como que de una manera, ya estaba frágil por algunas razones, ¿sí? La Entonces, lluvia ácida y esas cosas, ¿no? la lluvia, la gente, los turistas, todos podían ir, tocarla, estar ahí, verla. Entonces, por estar a la intemperie se empezó a dañar y se decidió que mejor se iba a trasladar como que a un lugar que estuviera cubierto para proteger la escultura. Entonces, en 1873 se decidió trasladar a lo que es el Museo de la Academia, ahí en Florencia, que es el lugar donde reside hasta ahora, ¿sí? La cosa interesante es de que en realidad está como que un par de cuadras lejos, si no, no está tan lejos, es que no estoy segura, son como
una cuadra y después está la catedral y después está el Museo de la Academia. Entonces no es un lugar tan lejos, pero para trasladarla por el tamaño de esta escultura y por la pesadez que tenía, se necesitaron 40 hombres y lo tuvieron. Lo hicieron a mano. Sí, lo tuvieron. O sea, no tenían, pues, no lo transportaron en algún tipo de carro o algo así. Me queda claro que pues tal vez no tenían las grúas que hoy tenemos, pero pues, no sé, una carreta grandota o algo así, yo me hubiera imaginado. No, que lo que yo sé es que le pusieron como que troncos y que rodaran y como que Bueno, ok. Por lo como menos no tampoco le iban se podía cargando cargar, así no. 40 pelados. Pero se utilizaron de todas formas 40 personas y se tardaron 4 días en moverla como que esas 2, 3 calles que son Pues sí. lejos. Sí, Sí. porque tienes que quitar como que un tronco, ponerlo enfrente y así te la llevas, Sí. ¿no? Y me imagino que con mucho cuidado, pues sí, digo, sí me imagino que sería una maniobra muy, muy compleja. Y desde ese día hasta ahora, la obra original está en lo que te mencioné, que es la Galería de la Academia, que es el Museo de la Academia de Florencia. La cosa interesante es de que en 1910 se puso una réplica del David en el lugar original donde estaba, que era la Plaza de la Señoría, que ahora se llama el Palazzo Vecchio. Y mucha gente, no estoy segura si no sabe o simplemente no les interesa tanto, pero mucha gente cree que ese es el David original, ¿sí? Entonces mucha gente va ahí a tomarse fotos afuera con la réplica que está ahí. Y la verdad que yo no creo que sea una réplica tan buena. O sea, en mi opinión, tú la ves y dices, está padre, pero no tanto. O sea, tú te das cuenta que no es la original, que está feita, se ve rarita, ¿sí? Y creo que nada más habiendo visto la original y comparándola con esa te das cuenta, porque si no, pues todas se ven iguales, ¿sí? ¿Y a ti te tocó ver, bueno, creo que no, aquí en Monterrey, en una de las entradas al municipio de San Pedro había un David, pero creo que cuando tú te viniste a vivir a Monterrey ya la habían quitado de ahí y lo que te iba a preguntar es que si crees que esa era una buena réplica, pero pues quiero pensar que No me acuerdo tiene que haber sido peor que la que tienen en Italia. y no me acuerdo haberla visto esa, pero hay muchas réplicas en realidad, sobre todo ahí en Florencia hay diferentes réplicas, pero sí se nota mucho la diferencia, o yo la noto por lo menos. Tú ves las demás y dices, o sea, qué padre, pero no. O sea, Te tienes que acercar, me imagino, para ver las diferencias, ¿no? La anatomía, los tendones, etcétera, etcétera. sí. Y como te mencionaba, mucha gente que sí, cree que esa es la original. Yo vi una señora que se puso a llorar y ahí me pidió que le tomara una foto. Yo no tuve corazón para decirle que no era de verdad, porque pues pobrecita, pero pues le tomé su foto, espero que la señora se haya ido contenta. Pues eso es lo que importa, ¿no? Sí. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre por qué esta obra de David tiene tanto éxito, por qué tuvo tanto éxito en su tiempo. Y la respuesta es que la encontramos en la historia de la Biblia de David y en la connotación política que tuvo en ese tiempo, ¿sí? Como te menciono, la historia está en la Biblia. Si alguien la quiere leer, está en 1 Samuel capítulo 17, que es un libro del del Viejo Testamento. Entonces, prácticamente la historia es así, que era David, que era parte del pueblo de Israel, que a un cierto momento encuentra este gigante que es Goliat, que está como que insultando sus creencias y su Dios. Entonces él decide ir a pelear contra él. Entonces David se supone que era un niño, que era un pastorcito de ovejas, que ni siquiera tenía ningún tipo de formación militar y sin armadura, sin nada, con una simple onda va y con una sola pedrada le pega en la frente al gigante y lo Lo noquea. noquea, sí, y después con eso ya puede ir a cortarle la cabeza con su espada, ¿sí? Bueno, la cosa interesante es de que durante el Renacimiento, sobre todo, muchas personas, muchos artistas comenzaron a representar visualmente historias de la Biblia. No es algo nuevo. Esta estatua no innovó en ese sentido. Prácticamente todas las pinturas del Renacimiento, ¿no? Y de antes de eso eran de historias de la Biblia. Y eso es porque la gente, por lo menos en Europa, estaba dominada con la cultura de la religión cristiana. Entonces era muy importante para ellos representar cosas de la Biblia. Y una de las cosas interesantes de esta escultura de David es que, a diferencia de muchísimas otras,
no representan a David, no representan a David después de que venció el Goliat, sino que antes. Por ejemplo, muchas pinturas y muchas otras culturas representan, no sé, a David con la cabeza de Goliat, o David, por ejemplo, pisando al gigante, o David una vez que había vencido, sí que había ya tenido su victoria. Pero en esta vemos como que un momento antes de la batalla donde David todavía está como que con la onda, las piedras en su mano. Se ve como que apenas está mirando al gigante, apenas está captando lo que va a hacer, ¿sí? Y este fue, o digamos, el mensaje de esta escultura, de acuerdo a la historia de la Biblia, es de que es un momento incierto en la batalla. Que nosotros sabemos que David venció al gigante, pero en ese momento David no lo sabe. Entonces, como que un momento de incertidumbre, digamos, se ve, si nosotros miramos la escultura de un poco de arriba, se ve la cara de frustración, como que preocupación de David. Desde abajo no se ve tanto, pero desde arriba sí. La mirada sobre todo, ¿no? Se ve como que muy concentrado, como que en el objetivo, pero pues igual, pues no sabes, ¿no? O sea, tal vez yo lo interpreto como yo jugué fútbol y paintball muchos años y como que cuando estás en la competencia justo antes del partido de la competencia, como que estás concentrado y estás determinado a darlo todo, pero pues no sabes si vas a ganar. No Sí. sabes. Y aquí pues mucho más, ¿no? O sea, tal vez ibas a jugar contra un equipo que todos dicen de que esos güeyes son puro crack goleador y está bien difícil ganarles, pero pues tú igual vas a hacerle la lucha, ¿no? Tú estás determinado a intentar ganar por lo menos. Y refleja a un David que está como que bien consciente de su situación, ¿sí? Esta persona que está enfrentando es un gigante enorme, es una persona militarmente preparada, es una persona que ya tiene fama de ser un matón. Y David, pues era un niño, un morrito, jovencito, no sé cuántos años habrá tenido, que ni siquiera sabía cómo usar una espada, que ni siquiera sabía, nada, o sea, de la vida simplemente se ofreció. Definitivamente tenía práctica con la onda, ¿no? Me imagino que cuando andaba ahí pastoreando le gustaba aventarle piedras a los árboles o algo así, Sí. porque pues tenía muy buena puntería. Sí, y pues simplemente como que en el nombre de Dios y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pues literalmente. Entonces, pues fue un momento, digamos, muy, muy importante en la historia que ningún otro artista antes de Miguel Ángel había sabido capturar, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver toda la historia de la Biblia con la escultura en sí? Bueno, es muy importante saber el contexto en el tiempo en el que surgió esa escultura. Eh, y como te mencioné, esto fue en 1504, cuando fue, digamos, la presentación al público de esta escultura. Pero vamos a recapitular un poquito lo que había pasado en esta ciudad de Florencia un poquito antes de que surgiera esta escultura. La primera cosa que a mí se me viene a la mente es la familia Medici. Así que como hemos ahí hablado en otros videos, en otros contenidos, la familia Medici fue muy importante para el Renacimiento porque fue una familia que se alzó de la nada, que venía de banqueros de clase media, a alzarse como una familia muy potente que prácticamente impulsó la economía de muchas maneras, impulsó el arte, impulsó la educación y de cierta manera se apoderó la ciudad. Ahora, no sé si esto es necesariamente una cosa buena o negativa, porque por una parte, pues sí creció mucho la economía, pero al mismo tiempo muchas personas sentían como que ellos eran como si fueran los reyes, los gobernantes, y se supone que Florencia era una república, o sea, que todos valían lo mismo, que todos podían votar, Sí. etcétera. Entonces, como Sí, que pues obviamente, pues como todo el capitalismo tiene sus cosas negativas y positivas y tal vez los vemos en una luz muy positiva hoy en día, pero porque pues como ellos tienen el dinero, ellos son los que deciden cuál es la historia que se cuenta. Entonces, pues seguramente está muy manipulada la historia, seguramente también pues cometían muchos abusos, cobraban intereses muy altos, cosas de esas que pues ya sabemos que pues incluso hoy en día sigue pasando con los banqueros, ¿no? De que las crisis económicas y saben que no pasa nada que apuestes el dinero de toda la gente porque si te vas a la quiebra el gobierno va a llegar y te va a salvar. O sea, con sí. dinero de los que pagan impuestos te van a salvar y tú te haces rico como el dueño, ¿no? Y se sabe que después de varias generaciones de que los Medici estuvieron tratando como que de tener o estar en poder de Florencia, fueron desterrados. En 1494 los Medici fueron desterrados y se fueron a vivir a Venecia por algunos años porque la ciudad decidió que ya no los quería, que Florencia quería ser una república. ¿1494 o 1594?
1494. Entonces, antes de que se empezara a trabajar el David, ya Exacto. fueron desterrados. Antes. Ok, Ellos habían sido desterrados. unos años antes. Otra cosa interesante que pasó un par de años antes fue que existió como un monje que se llamaba Savonarola. Me acuerdo que cuando era niña lo estudié en la primaria por ahí porque tuvo un impacto muy grande tanto en la religión como en la sociedad como en el arte. Pero monje Savonarola prácticamente comenzó primero con ideas de conservación, de que no se aparten de Dios y lo que Dios quiere para ustedes, etcétera. Pero con el tiempo él trataba de impulsar lo que era una teocracia o como un gobierno basado, como de dictadura basado en lo que él pensaba que Dios decía. Sí, entonces, ¿Y quién era el gobernante? El Papa. O sea, él eh, quería como que establecer al Papa como el rey absoluto por derecho divino. ¿Has dado lo cuenta algo así? interesante es de que a un cierto punto fue excomunicado porque aún el mismo papá y la misma iglesia dijo, sabes que lo que estás predicando está bien raro y no tenemos nada que ver contigo. Sí, Pues tal vez no fue solo por interés del Papa. Yo quiero pensar también, pues el Papa, pues digo, yo entiendo que en ese entonces la religión estaba súper pegada al gobierno. Entonces tal vez fue algo así como, oye, Papa, dile a este señor que le baja su chistecito porque si no te corto los ingresos, te dejo de apoyar. Entonces el Papa le tuvo que decir, oye, güey, ya bájale porque pues luego ya no hay dinero para mantener este sistema, ¿no? ok, sí puede ser parafraseando. La verdad es que es una historia un poco más complicada que eso, pero sí, en teoría lo que pasó fue que Savonarola Sí, quería eso como que es... establecer un gobierno de una teocracia que era prácticamente una dictadura. O sea, Ok, entonces, a un ok. cierto punto, los Entonces no, ciudadanos de Florencia dijeron, ¿sabes qué? Hasta aquí nosotros no vamos a seguir con tu chistecito. Sabe que en 1498 monje fue ejecutado y ájale. podemos decir eh, que fue, digamos, Florencia se puede decir que se libró de las ideas que él estaba tratando de introducir. Entonces, Florencia, tal vez, no sé si es lo que estás diciendo, pero como que fueron de las primeras comunidades, sociedades que quisieron separar al gobierno de la religión, de cierta forma, como que rechazaron de que, oye, está bueno la religión, pero o sea, una cosa es gobernar, otra cosa es predicar. No lo diría así. Lo que yo diría es que más que nada ellos querían que no importara la religión que tuvieras, no importara el tipo de gobernantes que tuvieran, se conservara la república. O sea, que todos pueden votar, que todos valen lo mismo, más Sí, como claro. empujar la igualdad. Entonces no creo que era una guerra en sí contra la religión, simplemente No, no, una no, no, guerra no. contra Savonarola. No, pues o sea, sí es como lo que digo también, probablemente hay gente que me va a corregir, pero yo entiendo que también Benito Juárez, eso es parte de lo que hizo acá en México, separó la religión del gobierno y no es un tema de aplastar a la religión o negar o censurarla, sino es un tema de inclusión, de que, oye, pues también hay gente que predica otras religiones aquí, Ujú. no podemos basar nuestro gobierno solamente en las ideas católicas, también hay cristianos, también hay judíos, también hay gente que no cree en nada Sí. o que creen la energía y las vibraciones y pues cada quien, ¿no? No creo yo, en mi opinión, que haya sido este el caso. Yo creo que más que una separación de iglesia y Estado, lo que la República Florentina estaba buscando era la soberanía. ¿Sí? Que nadie venga a tratar de meter dictaduras, que nadie venga como los Medici a tratar de gobernarnos, que simplemente que sea un pueblo para el pueblo y por el pueblo. ¿Sí? Ok, ok. Entonces, la cosa interesante es de que Florencia, como muchísimas otras repúblicas de ese tiempo, estaban siempre siendo atacados por todas partes, ¿sí? Florencia geográficamente todavía se considera el norte de Italia, pero habían varios reinos abajo y habían varios reinos arriba. Entonces, ellos sentían como que después de estas dos victorias, que fue el destierro de los Medici y la ejecución de Savonarola, se sentían como David enfrente del gigante, ¿sí? Que después de todas estas tiranos que en ese momento se llamaba de su época, porque habrá personas que podemos defender a los Medici, que podemos defender a Savonarola, en ese tiempo, o sea, era como que unánime la idea de que, bueno, los Medici están mal, los Savonarola están mal. Entonces nosotros, como república, nacimos de la nada, contra todas estas personas que ya estaban, que Savonarola tenía la protección de la iglesia, que los Medici tenían el dinero, el capital, pero nosotros como república pudimos, como dice, superar estos obstáculos y pudimos
ganarle de cierta manera a las personas que tenían como el upper hand sobre nosotros. Y eran atacados por otras repúblicas que hoy en día también consideras parte de Italia, ¿no? O sea, digo, creo que muchos tal vez no saben esto, que digo, yo no quiero pretender que yo sé muy poco, pero entiendo que Italia realmente eran como que muchas naciones que después en algún punto de la historia fueron unificadas. Soy completamente ignorante a cómo fueron unificadas, pero pues sí, ¿no? Como que estaban los de Florencia, estaban los de Milán, estaban los de Roma, estaban los de Génova, no sé, ¿no? Y estaban en guerra todo el tiempo entre ellos. Sí. Entonces, prácticamente por esto es de que la sociedad de Florencia se identificaba tanto con el David, porque ellos se veían a sí mismos como el espíritu de este muchachito que puede contra todo. No importa lo que vayamos a lo que se nos venga, lo que la vida nos ofrezca, nosotros vamos a poder porque tenemos esta filosofía de vida de querernos sobreponer a los obstáculos, a toda esta gente que nos ha venido a tratar de gobernar. Y por eso es de que esta escultura, como dice, resonó tanto con la gente de su tiempo. Por eso es que la gente cuando lo veía decía, esta estatua, esta escultura nos representa a nosotros, me representa a mí como florentino. Que ¿Sí? también, otra duda que tenía. Florencia sí era una sociedad bastante más avanzada, ¿no? Por lo menos en las ideas sociopolíticas que los que lo rodeaban, ¿no? O sea, por lo mismo, de ser como que la cuna del Renacimiento, como que, no sé, yo me imagino que era como que el lugar a donde van los estudiosos, a donde van los académicos, a donde van los aristócratas, que las conversaciones que se tenían eran pues avanzadas para su tiempo, ¿no? Avanzadas para Europa, sí. Era un Sí. lugar pues de personas ilustres, de artistas, de estudiosos, Pues avanzadas para Europa y para todo el mundo, ¿no? Pues Europa socialmente, digo, no sé, tal vez Asia, pero fuera de Europa y Asia, pues todos los demás estaban, bueno, no sé, digo, también hay gente, obviamente podemos argumentar, los mayas tenían una sociedad muy avanzada, etcétera, etcétera, a ¿no? lo mejor algún día podemos hacer algún otro episodio sobre lo que fue toda el, ¿cómo se dice? Todos los países que están hoy abarcados como por la religión del Islam, porque en mi opinión ellos están como que superiores en muchísimas maneras que a lo mejor los europeos Sí, están mejor. pues tal vez yo tengo esa idea porque como que mucha de la historia que aprendemos es la historia de Europa, ¿no? Exacto. Sí. Y ignoramos, o por lo menos yo ignoro bastante la historia de pues, todos los países árabes y asiáticos también. Sí. Entonces, lo que sí podemos decir es de que Florencia, en comparación con muchas partes de Europa, era como que el lugar para estar si tú querías desarrollarte, si tú querías crecer socialmente, si tú querías educarte, si tú querías ser alguien en la vida, ¿sí? Y pues sí, prácticamente esta es la razón por la cual esta escultura tuvo muchísimo éxito durante su tiempo y por la cual tiene la fama que hoy tiene, ¿sí? Mucha de la, digamos, de la historia que tienen las obras de arte es en realidad lo que da el valor. Como hablamos la vez pasada, muchas veces no se trata del objeto en sí, sino lo que el objeto representa para todos nosotros. Y esta historia, estas connotaciones políticas, estas connotaciones como que de superación personal que tiene esta estatua, es en mi opinión una de las grandes razones por las cuales hoy la celebramos, hoy la vemos, hoy la admiramos, la apreciamos y por cual mucha gente viaja y paga muchísimo dinero para ir a entrar a este museo para poder verlo, ¿sí? Eh, y bueno, aparte de eso, la estatua, así como la vemos, no estatua, la escultura, sorry, ha sufrido diferentes alteraciones que son interesantes, que lo que vemos hoy no es exactamente como se creó. Y te voy a mencionar cuáles han sido algunas de estas alteraciones que han sufrido el David. La primera de ellas fue muy pronto en su vida, muy poco después de que surgió, y fue porque en 1527 alguien le aventó sillas y piedras a la escultura y hizo que se rompiera su brazo en 3 pedazos. Muchas personas creen que esto fue por diferentes revoltosos que estaban apoyando a la familia Medici. Sabe que la familia Medici en algún punto en la historia, que no sé cuál es exactamente el año, regresó otra vez a tomar el poder de la ciudad de Florencia. Entonces, en una de esas revueltas que causaron las personas que apoyaban a los Medici, vandalizaron esta escultura porque representaba, como te digo, la soberanía de la república. Entonces, ellos estaban a favor de los Medici y por ende veían esta estatua como un ataque a sus creencias personales o a sus
sí, a sus objetivos inmediatos, ¿sí? Ahora, en 1857 sucedió algo muy interesante, que la reina Victoria, que es una reina una reina de Inglaterra muy famosa por ser muy pudorosa y por ser muy modesta, mandó censurar todas las copias del David, les puso, como te puedes dar cuenta en la fotografía, les puso una hoja de higo para cubrirle los genitales, porque ella consideraba que era algo muy obsceno para que estuviera como que en display en las calles de Londres y en toda Inglaterra. Pero no fue, no, ella no pues, me imagino, no tenía jurisdicción, no tenía poder sobre el David original, que no fue modificado ese, ¿no? No, fueron las copias. Ok. Sí. Ahora, durante la Segunda Guerra Mundial, también se sabe que se construyó una especie de bóveda, o como que casita chiquita, redondita, de ladrillos alrededor del David para protegerla de los bombardeos. Y no fue la única obra, muchísima del arte que estaba en Florencia, imagino que en otros lugares también. Se conservan fotografías de cómo las personas construyeron alrededor de ellas como que bóvedas o como Pero en este caso cápsulas. fue una cápsula bóveda alrededor de la copia, ¿no? La que estaba en la Plaza Vecchia. No, O todavía no se había movido al museo no, en ya se ese había entonces. movido, pero se hizo sobre lo original. La copia, pues, ¿a quién Ok, importa? o sea, estaba la mini bóveda y aunque estaba dentro del museo, no confiaban en que el museo iba a aguantar un bombazo, entonces le construyeron otra mini bóveda. Le Ok. construyeron su casita, su iglucito, ¿sí? ¿Y sabes si sí hubo bombardeos en Florencia? Sí, hubieron diferentes bombardeos, Ok, pero que yo sepa, ninguno cayó en la academia, ¿sí? qué bueno. Eh, sí, también, bueno, como mencionamos antes, esta pieza de David original se movió hasta la academia en 1973. 1873. Y desde entonces, muchos expertos consideran que hay un problema con este lugar porque todas las pisadas de los turistas y la enorme cantidad de personas que entran al museo todos los días hace que se produzcan vibraciones en el piso que no le hacen bien al mármol. Mm. Todavía no se ha corregido este problema, nadie sabe exactamente cómo van a hacer para que, digamos, para que dejemos de afectar a todos nosotros que vamos a visitar la escultura, dejemos de afectar el, digamos, la integridad de la escultura, pero se sabe Pues que hay un problema. yo quiero pensar que sí tienen, o sea, sí, la tecnología, claro que existe para prevenir eso, ¿no? O sea, incluso hay edificios que en las bases así de los rascacielos tienen unos tipos de resortes y que en la parte de arriba tienen como que unos sensores con contrapesos para que aguanten los terremotos. Entonces, si podemos hacer que un rascacielos aguante un terremoto, yo creo que claramente podemos hacer que el David aguante estas cosas. Tal vez es un tema de costos o de complejidad, tal vez es carísimo y dicen como que, oye, pues no vale la pena, es una inversión que, no sé, tal vez esa inversión cuesta más que todo el museo o algo así. Yo quisiera pensar que es más un tema económico que de tecnología. No estoy segura cuál es la razón por la cual no se ha hecho. Lo que sí sé es que ahora la gente está muy consciente, los expertos, los curadores están muy conscientes del problema que existe. Entonces espero que pues, en el futuro cercano se encuentre una manera de restaurar o de proteger más que nada la estatua, la escultura, para que no siga sufriendo más daños por nosotros los turistas. ¿Sí? También algo que te quería decir, eso de censurar al David, pues tal vez pensaríamos como que pues son ideas del pasado, pero estoy casi seguro que el David que estaba acá en la entrada del municipio de San Pedro, también creo que le cortaron el pene por lo mismo, porque este, pues, según mi perspectiva, la sociedad sanpetrina es bastante conservadora. Son como que católicos muy conservadores y también, pues había gente que pensaba que no estaba bien, ¿no? Que yo difiero completamente. O sea, ¿por qué vas a negar la anatomía humana? Pero sé que algo, no estoy seguro si lo cortaron ellos o se cayó o qué, pero sé que hubo una intención también de censurar eso. Ajá. Mm. Sí, definitivamente hay muchas razones por las cuales alguien podría como que vandalizar una escultura o una obra de arte. Muchas veces sí tiene que ver con este tema de la censura o el pudor. ¿Sí? También le dispararon con una pistola de gotcha, que es muy malo para el deporte, porque luego la gente piensa que es puro tonto el que juega ese deporte. Yo lo juego y no somos puro tonto. Ok, la última vandalización grande que sufrió la escultura del David fue en 1991, cuando un loco
decidió atacarla con un martillo. Cuando digo un loco, no soy yo siendo Eso es prejuiciosa. lo que te iba a preguntar, de que, quién lo definió como loco. Se sabe que era una persona que tenía trastornos mentales y después de esto fue internado en un asilo para trastornos mentales, donde pasó muchísimo tiempo. ¿En qué año, perdón, en qué En año fue eso? 1991. Ok, o sea, ya sabíamos suficiente, ya eran años en los que sí se podía diagnosticar este Sí. tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta persona se escondió un martillo adentro de su chaqueta, se metió a la academia, se le ocurrió darle martillazos al pie de David solo porque se le antojó. Esa es la razón por la cual hoy en día para entrar hay sensores y un Sí, es lo que iba a decir, de enorme. que estoy seguro de que desde ese punto en adelante pusieron detectores de metal por todos lados. Y, y pues sí, le dio martillazo. Podemos ver en la foto cómo le quedó pues el piecito a David, que está pues prácticamente como que si alguien se lo hubiera mordido, ¿sí? Ay, no lo restauraron, no hicieron el intento como que de resanarlo. Esa es la restauración. Ok, La cosa interesante de este incidente, o digamos lo único bueno que arrojó, es de que con los pedazos que se cayeron, se pudo comprobar que de verdad el mármol era proveniente de Carrara. Que el ok. mármol de Carrara, a lo mejor un día podemos hablar más de eso, es el mármol más famoso, más caro, más fino de todo el mundo. El que usan los millonarios para hacer sus mesas de un millón de No pesos. estoy segura si se usa para eso, pero es el tipo de mármol que se utiliza, por ejemplo, para esta escultura del David. Seguramente hay millonarios que quieren que su mesa a fuerza sea hecha de mármol de Carrara. Ok. Y entonces prácticamente esto fue lo único medio positivo que salió, que arrojó este vandalismo, que no estoy diciendo que sea justificado por ninguna razón. Bueno, ahora la pregunta es, nosotros sabemos que esa escultura es la más famosa del mundo, pero ¿será que es la mejor escultura del mundo? O sea, yo también puedo cuestionar, Ujú, la Estatua de la Libertad también es bastante famosa. ujú. O sea, ¿sí será el David la más famosa? O sea, creo que sí, pero pues, o sea, me queda como que una duda, como que pues tal vez la Estatua de la Libertad, ¿no? O tal vez alguna de las estatuas de Buda, porque muchas veces como que la sociedad western, la sociedad del oeste, pues como que dejamos fuera a la sociedad asiática y hay que acordar que son demasiados. Ujú. Son demasiados los chinos en la India, son demasiada gente y tal vez allá hay alguna estatua del Buda que sea más famosa, pero digo, también por otro lado pienso, pues tal vez no, porque hay muchas, o sea, yo entiendo que hay muchas estatuas de Buda, entonces como que la fama tal vez se divide entre muchas Sí, es lo estatuas. que estaba a punto de decirte. No hay una estatua de Buda que sea famosa o escultura de Buda. Hay muchísimas. Es la Sí. figura de Buda que es famosa, pero no es la escultura en sí. Y también creo que como que la cultura de la India es bien diferente a la de China, creo. Incluso también tengo entendido que como que dentro de la India y también dentro de China eran muchas naciones diferentes que incluso peleaban entre ellas y luego fueron unificadas. Entonces no sé, tal vez sí es el David, pero solo lo pongo como que en tela de juicio. Nosotros los del oeste nos encanta decir los más famosos, los no sé Sí. qué, pero pues dejamos fuera de la ecuación a mucha gente. Yo creo que sí es la más famosa, ¿sí? Y no nomás para nosotros, pero en primer lugar, su edad. Es cierto que estatuas o esculturas como la Estatua de la Libertad son famosas, pero tenemos que tener en cuenta que esas que 2 siglos de antigüedad y esta ya tiene 5, ¿sí? Sí, bueno, Aparte, pues sí, tal todo vez si el mundo, cuentas a la cantidad de gente que la ha visto, pues como que pues todos los humanos que la conocieron y ya se murieron, pues tal vez sí. sí se justifica más esto, ¿no? Y como tú mencionas, hay muchos tipos de figuras, de esculturas religiosas, pero ninguna es la escultura famosa de Cristo o de Buda o de alguna otra, Sí, ¿sí? exacto, se Hay divide la diferentes. atención. Exacto. Entonces, solamente hay un David de Miguel Ángel. Ujú. Hay muchas esculturas de David, pero la gente, pues en general no las conocemos. La Sí, escultura de exacto. David, ¿sí? Ujú. Entonces, voy a terminar con esta cita que mencionaste al principio, pero que voy a volver a mencionar, que escribió Giorgio Vasari. ¿Sí? Él dijo, cualquiera que haya visto el David de Miguel Ángel no necesita ver nada más de otro escultor vivo o muerto. Entonces, aunque este señor haya vivido, haya sido contemporáneo a Miguel Ángel, aunque Giorgio Vasari haya sido un poco subjetivo en su amor o obsesión por Miguel Ángel,
estoy segura que este es el pensamiento que muchas veces todavía hoy en día conservamos. ¿Sí? No estoy diciendo que sea una cosa negativa. Mucha gente todavía cree así, que la escultura de David, de Miguel Ángel, es la mejor del mundo. Entonces, yo quisiera hacer una pequeña encuesta. ¿Cuántos de nosotros sí pensamos que la escultura de David es la mejor? Y si no, ¿cuál es otra que sea mejor? Y no hay una respuesta correcta, creo que aquí se trata de opiniones. Y es lo que me gustaría preguntar, que me gustaría dejarlos a todos con esta pregunta: ¿qué es lo que ustedes piensan? Si esto es lo mejor del mundo, o si no, ¿cuál sería entonces en su lugar? Pues yo pienso que sí, o sea, por lo menos en cuanto a técnica, también considerando que el tiempo en el que fue hecho, o sea, tal vez ahorita con la tecnología y los materiales y el conocimiento de materiales y todo eso que tenemos, tal vez alguien pudiera hacer algo más anatómicamente perfecto, ¿no? Pero pues considerando cuándo fue hecha, pues sí es algo súper impresionante. Ahora, también a mí, por ejemplo, hay una estatua de Rodin que salen como que varios señores y se ve así como que medio lúgubre, este, que me gusta mucho, pero no diría de ninguna forma que es mejor que la del David. O sea, tal vez diría me gusta más, se me hace más interesante, se me hace más intrigante, pero no Y tiene la calidad es del David. exactamente lo que quiero llegar. Lo que quiero escuchar en las opiniones es porque muchas veces nos podemos basar en la técnica, en la importancia histórica, en la importancia sentimental, en lo que para nosotros significa, en mi interpretación personal. Es lo que quisiera saber. Si creen que es la escultura mejor del mundo, ¿por qué creen que sea? ¿Por su historia? ¿Por lo que representa? ¿Porque le atinó al tipo de gente que le iba a ver en ese periodo? ¿Cuál creen que sea la razón por la cual es considerada por muchos la mejor escultura del mundo? Y pues como siempre, muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Nos vemos en nuestro próximo episodio.